Hola, mi nombre es Merlenis Dos Santos y en esta oportunidad le voy a hablar acerca de los artículos de la Constitución de manera analítica, específicamente del 18 al 34. El artículo 18 especifica que la ciudad de Caracas es la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas es la ciudad más poblada de Venezuela y desde el siglo XIX se la considera el centro del poder político y económico de Venezuela. En ella se encuentran los órganos del poder público. La ubicación de estos órganos no quiere decir que no se establezcan en otros lugares del país. Caracas fue fundada el 25 de julio de 1567 bajo el nombre de Santiago León de Caracas por Diego Lozada. Este artículo establece igualmente que una ley especial deberá establecer todos los lineamientos relacionados con la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas, en cuanto a su organización, su gobierno, su administración, y competencia y asimismo sus recursos, y garantizará que el gobierno mantenga los principios de participación. El artículo 19 habla de asegurar y garantizar a placer el ejercicio pleno de los derechos humanos. También está que el acatamiento y amparo de los mismos es obligatorio para todos los órganos del poder público, conforme a lo que se establece en la Constitución, en los tratos suscritos y ratificados de la República. Y por supuesto las leyes que se desarrollen a futuro también van a tener cierta validez para estos fines. La inclusión de los derechos humanos en Venezuela comienza con la llegada de los españoles. En este momento el pueblo venezolano comienza a sufrir violaciones en cuanto a su libertad, sus derechos humanos en general. Más adelante, ideas revolucionarias lograron que se aboliera la esclavitud y que los venezolanos tuviesen derechos de igualdad, de participación y de libertad, que son principios fundamentales de los derechos humanos. Más adelante las huelgas petroleras sirvieron para la conquista de los derechos económicos, sociales y culturales. En la época de 1958 se estableció el derecho a recursos de amparo como protección de los derechos individuales. En 1999, cuando se aprobó la nueva Constitución, se hizo como un enfoque muy específico en cuanto a estas leyes que apoyan a los derechos humanos. Y esta nueva Constitución especifica muy bien que estas tienen que ser acatadas y cumplidas. Tanto los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. El artículo 22 garantiza que todos los derechos humanos serán proporcionados, aun cuando no estén citados textualmente en la ley, ya que el hecho de que no estén referidos en la Constitución como tal no anula su garantía. Y esto tiene mucho que ver con el artículo 19, el cual se basa en los derechos humanos, y el artículo 22 es un complemento muy importante de esto. El artículo 21 es el principio igualitario que ha transitado por mucho y a pesar del tiempo esta revolución se ha visto expandida, lo que hoy en día se encuentra irreversible. Este artículo tiene como fin fundamental garantizar la igualdad fundamental entre todos los ciudadanos de la nación, evitando prejuicios y discriminaciones raciales y en otros aspectos como el sexo, el credo o la condición social. Esta igualdad es igualmente ante la ley, los cuales estas características son personales del individuo y no deberían ser juzgados ni debería tener influencia en la aplicación de una ley. También se establece que la ley se encargará de hacer efectiva la defensa de igualdad, tomando medidas que continuamente favorecen a las personas y también a los grupos que puedan ser susceptibles a discriminación. En base a esto se sancionará a los abusos y maltratos físicos y mentales sometidos contra ellos. Y establece también que se dará trato oficial de ciudadanos a los ciudadanos o ciudadanas de acuerdo a la fórmula diplomática, y deja claro que no se concederá ninguna distinción dependiendo de la persona. Ahora bien, el artículo 25 es dedicado a lo que es la dignidad del pueblo de Venezuela y por supuesto de sus habitantes. Los derechos garantizados en la Constitución para todo venezolano están plasmados en todo el título 23 de la misma, y que estos van desde el artículo 19 hasta el artículo 135,
cualquier acción que menoscabe o irrespete estos artículos y con lo que estos artículos quieren decir es nula, y la persona que comete este acto podrá recibir desde sanciones hasta penas. El artículo establece que sin importar qué rango tengas, si cometes un acto ilícito o ilegal habrá consecuencias, y también establece claramente que cuando un funcionario reciba una orden que menoscabe los derechos de sus semejantes, incurriendo en lo personal a los derechos civiles y a la comunidad administrativa, lo más prudente del funcionario sería decir que no, porque esto irrespeta el compromiso que tiene hacia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 26 tiene el fin de garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos tenga la posibilidad de acceder a los órganos de administración con la intención de hacer valer todos sus derechos y hacer notar tanto sus intereses como los derechos establecidos. Asimismo, el ciudadano tiene derecho de obtener con rapidez y con eficacia la respuesta efectiva a sus problemas en este caso. Este derecho de justicia será proporcionado por el Estado de forma gratuita y tiene diferentes características. Esta tiene que ser accesible, tiene que ser imparcial para cada persona, y asimismo este artículo eleva a un rango mayor los llamados derechos difusos colectivos, que son aquellos derechos que no están plasmados en la Constitución, pero que no por eso dejan de tener importancia para el pueblo venezolano. Un ejemplo de esto puede ser el buen estado de los servicios públicos. El artículo 29 se basa en la violación de los derechos humanos. Esto se fundamenta de parte de los funcionarios que actúan en represalia al Estado o en ocasión de su rango, o sea, aprovechando su rango, y pueden manifestarse como tratos crueles e inhumanos, también tratos degradantes, y esto puede ir desde tratos degradantes hasta torturas, homicidios, desapariciones o privación ilegítima de la libertad. Este artículo obliga al Estado a investigar y a sancionar legalmente los delitos que cometen contra los derechos humanos dichos funcionarios. Declara como imprescriptibles las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, de violaciones graves a derechos humanos y crímenes de guerra. Estos delitos deberán ser investigados y juzgados por los tribunales ordinarios y en este caso se excluyen todos los beneficios que puedan generar una resolución o una impunidad, y asimismo cualquier grado de indemnización que se le pueda conceder a estos funcionarios que han cometido esta falta. El artículo 30 también habla de la violación de los derechos humanos y dice que los derechos humanos van en contra de la voluntad, además atenta contra lo preestablecido en las leyes anteriores. Establece que la responsabilidad que debe tener el Estado de indemnizar completamente a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Además, esto incluye el pago de daños y perjuicios. En este caso, la víctima tiene el derecho de pedir una indemnización de parte de su agresor para cubrir las pérdidas sufridas, que pueden ser daños mentales y daños físicos. Este artículo establece también que igualmente va a proteger a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños que ellos causaron. Eso fue todo, muchísimas gracias.